Muy buenos días. En este nuevo domingo la iglesia nos invita como familia para congregarnos, para escuchar la palabra de Dios. Y ella a la vez nos invita en este nuevo domingo a conmemorar el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. En algunas comunidades se comete un error muy grande con la música. Llega la banda o el mariachi o el grupo que va a cantar y lo primero que hace es entonar las mañanitas. Hoy no hay mañanitas porque no es el nacimiento de ninguno de los dos apóstoles, es el martirio, es recordar la manera como ellos entregaron la vida por la doctrina y por el evangelio. Primera aclaración. Segundo, algunas personas se preguntarán, bueno, ¿y por qué hoy se celebra la festividad de estos dos apóstoles juntos en una sola festividad? Pues hermanos, es que la iglesia tiene como pilares, como columna vertebral de toda la doctrina de la iglesia a San Pedro y San Pablo. San Pedro por la autoridad que Cristo le entregó. Y segundo, el apóstol San Pablo, la autoridad que él tiene en sus escritos. Fueron 13 cartas que San Pablo escribió con un solo objetivo, que la palabra de Dios fuera anunciada al mundo entero. Y se ha hecho una realidad gracias a sus cartas, a sus escritos. Por eso estos dos apóstoles, por eso la iglesia toma la iniciativa de conmemorar el martirio de estos dos hombres, precisamente por eso, porque son los pilares fundamentales en los que la iglesia reposa, descansa. Más bien, se basa en ella. Estos son los cimientos de la iglesia. La vida y la autoridad que Cristo le entregó a San Pedro y la autoridad por medio de los escritos que el Espíritu Santo iluminó al apóstol San Pablo. Y los textos que nos acompañan para este nuevo domingo y para esta conmemoración son los siguientes. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12 de los versículos 1 al 11. El Salmo 33, la segunda carta está tomada de la segunda carta del apóstol Timoteo en el capítulo 4 y el Santo Evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 19. Bien, hermanos, yo quisiera invitarlos para que me acompañen a hacer esta reflexión partiendo de la celebración, de la conmemoración del martirio de estos dos grandes hombres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo quisiera que tomáramos en cuenta dos hechos que se dan en las lecturas del día de hoy y dos o tres acontecimientos que paralelamente o contradictoriamente se dan hoy 2025 para la tarea de la evangelización. Entonces, empezamos por los primeros hechos. Es curioso cómo la primera lectura nos habla de la manera como Dios Padre libera a Pedro de la cárcel. Nos narra de una manera muy descriptiva la forma como Pedro es liberado de la cárcel. Y el mensaje es, la palabra de Dios no puede estar encadenada. No hay fuerza humana que pueda impedir que la palabra de Dios se propague, se extienda y llegue a todos los rincones del mundo. En segundo lugar, como el apóstol San Pablo, por medio de sus escritos, hace que esa misma palabra, que ese mismo mensaje que quiso ser encadenado, no pudiera ser preso, porque recordemos que Pablo estuvo preso. Y en la festividad de hoy y la celebración de estos dos santos nos quieren ayudar a darle una interpretación, una reflexión a esto. Pedro es liberado de la cárcel, de las cadenas de la cárcel, para que el evangelio no se quede encerrado ni atado, sino llegue a todos los confines del mundo. Y Pablo hace la misma acción, que la palabra de Dios no puede ser retenida, no puede ser restringida,
por ninguna fuerza humana. Y con estos dos acontecimientos nos remitimos al 2025. Mire, hermanos, hoy 2025 yo tomaría dos acontecimientos que son trascendentales para confrontar la tarea de Pablo y de Pedro. Estos apóstoles dieron la vida con tal de que la palabra de Dios llegara a todos los confines del mundo. Y la contradicción que encontramos hoy, 2025, es que hoy son muchas las fuerzas que quieren impedir que la palabra de Dios llegue a los corazones de los hombres. Yo quisiera reseñar dos o tres hechos muy concretos. Primero, con tristeza uno nota que el primer lugar que le ha cerrado las puertas al evangelio, a la predicación, al conocimiento de la palabra y al amor de Dios es la familia. En los padres de familia de esta generación se ha perdido el fervor por la palabra, se ha perdido el fervor por la Eucaristía, se ha perdido el fervor por buscar a Dios. Por eso muchos sacerdotes han tomado el método de obligarlos a ir a misa, y la manera de obligarlos a acudir a la iglesia, a padres e hijos, es hacerles firmar una boleta para que den testimonio que sí fueron a misa. Hermanos, yo pregunto, a nosotros los viejos, ¿qué nos obligaba a ir a misa? ¿Qué motivación teníamos? A nosotros ni siquiera nuestros padres nos motivaban para decir vamos a hacer una fiesta. Nada. A nosotros nos motivaba el amor de los padres, el amor que los padres nos transmitían por la doctrina, por la iglesia, por la salvación. Eran los padres los promotores, eran los padres encarnados, era Pedro y Pablo encarnados en los padres de familia que nos jalonaban para llegar a la iglesia, para escuchar la palabra. Y muchos de nosotros quedamos impactados, enamorados, y hoy después de mucho tiempo seguimos siendo católicos, seguimos creyendo en la iglesia, seguimos creyendo en Dios, seguimos comulgando a pesar de los pesares. Esto lo digo porque es muy triste ver cómo la desmotivación tan grande que hay en los hogares, en las familias, por la oración, por hablar de Dios, por leer la Sagrada Escritura. Ya no hay. Yo en varias ocasiones he dicho que cada día, en este mundo y en esta sociedad, cada día son más escasos los espacios para Cristo, los espacios para su palabra. Cada día son más escasos los ambientes para que Cristo reine. Vemos la triste realidad de nuestra sociedad. Antiguamente, a cualquier hora del día usted podía encontrar un templo abierto para ir a hacer oración. Hoy son muy escasos. Hoy son muy escasos las iglesias que uno encuentra durante el día para entrar a hacer un rato de oración. Los espacios para Cristo cada día se reducen, cada día son menos. Cada día en las escuelas se prohíbe más hablar de Dios. En las universidades, en los centros educativos, en las entidades oficiales, en los servidores públicos, en las oficinas públicas. Hoy es un delito hablar de Dios. Y hoy el martirio de San Pedro y San Pablo nos invita a recordar que ellos dieron la vida para que el evangelio no fuera prohibido. Ellos dieron la vida para que el evangelio llegara a todos los confines del mundo. Y la realidad que vemos hoy es muy triste, muy dolorosa. Esa es la primera reflexión que quisiera hacer. Padres, madres de familia, abrámosle nuevamente espacios a Dios. De manera especial, abrámosle el hogar a la persona de Cristo. Que se vuelvan a reunir a hacer oración.
No es necesario 2, 3 horas. Que antes, ¿cómo sería de hermoso que antes de irse a dormir los hijos, que se retiren a descansar, el padre o la madre de familia convocaran a los hijos? Vamos a dar gracias por el día de vida, por el pan, por el alimento, por el trabajo, por lo realizado en este día. Eso significaría que seguimos evangelizando como Pedro y Pablo. Eso significaría que la palabra de Dios sigue teniendo eco. Pero ¿por qué los jóvenes se han ausentado tanto de la iglesia? Porque ellos no encuentran espacios donde se hable de Dios, donde se hable de Cristo. Y el primer llamado de la conmemoración del martirio de estos grandes hombres es eso, que en nuestros hogares y en nuestros hogares haya un espacio privilegiado para la oración, para que Cristo esté presente en medio de todas las situaciones. Bien decía el salmista, el Señor me ha librado, el Señor me ha librado de todos mis temores. ¿Con cuánto temor vivimos hoy? ¿Con cuánto temor salimos a la calle hoy? ¿Con cuánto temor vamos y venimos por la vida hoy día? Y esta es la oportunidad, no para ausentarnos de Dios, sino para acercarnos más a Dios. Y otro segundo hecho que quisiera reseñar, hermanos, y que hay que ponerle mucha atención. Este punto sí es de preocupación y de ocupación. Si ustedes se han dado cuenta, las generaciones de hoy día, sobre todo los muchachos, los jóvenes, hombres y mujeres, hoy han tomado una decisión muy radical. Yo no quiero tener hijos. Yo no quiero tener hijos. Y la pareja va con esa firme convicción, no queremos hijos. Y entonces, ante esta situación tan complicada, tan compleja que tenemos, mi pregunta es, ¿cuál va a ser el futuro de la iglesia y de la doctrina cristiana si nuestra iglesia no se renueva? Si ustedes cuando van a la celebración de la Santa Misa, cuando ustedes van a la iglesia y si ustedes son buenos observadores, se van a dar cuenta de que en la iglesia no hay caras renovadas. Son nuestros viejitos, son la gente mayor la que va a misa. Entonces la pregunta es esa. Si los jóvenes de hoy no quieren hijos, y si los jóvenes de hoy solo quieren viajar, pasear, vivir cómodamente y plácidamente, ¿a quién le vamos a hablar de Dios? ¿A quién le vamos a mostrar camino de Dios? ¿Qué familias se pueden constituir si no hay hijos? ¿Qué futuro será el de la familia si los chamacos de hoy, los jóvenes de hoy, optaron por no tener hijos? La iglesia se está envejeciendo. Hoy pareciese que la tarea de Pedro y de Pablo hoy ya no tiene espacio. Hoy ya no tiene espacio en esta sociedad tan moderna. Por eso, queridos hermanos, la celebración del martirio de estos dos grandes hombres, de estos santos apóstoles, tienen que llevarnos a nosotros a reflexionar de una manera muy profunda. En 10, 15 años, ¿cuál será el futuro de la Iglesia Católica? Cristo lo ha dicho hoy en el Evangelio, ¿no? Las puertas del infierno no van a poder con ella. Las fuerzas del mal no van a prevalecer sobre ella. Esa es la voluntad divina. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo, hermanos? En 15, 20 años, ¿a quiénes vamos a bautizar? ¿A quiénes vamos a darles la primera comunión? ¿A quiénes vamos a confirmar? Esto es delicado. Esto es grave. Que ojalá el martirio de San Pedro y San Pablo mueva los corazones de los padres de familia para volver a abrir, en primer lugar, espacios para Cristo, para la oración, para el Santo Rosario, para volver a invocar el nombre de la Santísima Virgen y su Divino Hijo.
Segundo, que los jóvenes tomen conciencia qué generación va a seguir después de ellos con esta actitud. ¿Qué va a ser de los Pérez, de los Rodríguez, de los Lara, de los Rivera, si ya no va a haber hijos? Esto es para reflexionar, esto es para cuestionar. La memoria, la conmemoración del martirio de Pedro y Pablo no es para quemar cohetes, para echar pólvora y para traer banda. Es para sentarnos a reflexionar. ¿Cuál será? ¿Cuál es? ¿O cuál será el futuro de nuestra Iglesia Católica, de la doctrina cristiana en 20, 30 años, si la generación de este siglo, de este momento, ya optaron por no tener hijos? Que tengan un bendecido domingo y un feliz inicio de semana.